Y os decía que ya está conectado con nosotros Juan Antonio Illón, portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Oye, habéis entregado esta mañana en la delegación territorial de la Junta. ¿Cuántas eran al final? ¿3.000? ¿Cómo se ha quedado la cosa? Hay que entregarlas ya mismo antes de que la consejería se le ocurra la peregrina idea de renovar el concierto con San Juan de Dios. Llevamos un mes escaso de recogida de Creo firmas. que, aunque oficialmente no se sepa nada, creo que llegáis un poco tarde, ¿eh? Óscar, la verdad es que lo de hoy ha sido la culminación de unas gestiones que llevamos a mes y pico. Se han tenido contactos oficiales, extraoficiales, oficiosos, personales, etcétera, etcétera. Se ha entregado documentación a la consejería, pero ha llegado un momento en que no vemos soluciones, esto se acaba y entonces hoy ha sido la culminación de unas gestiones muy prolongadas. Estamos hablando de esto desde hace mes y pico. Pero es que vosotros, además de firmas, en vuestras iniciativas estamos acostumbrados a que aportéis profusa documentación. No vais un poco al tuntún de estaría bien. Esto efectivamente es la culminación de un trabajo que arrancó ya hace algunos meses con una documentación importante. Incluso llegasteis a hacer cuentas del dinero que nos Sí, podíamos sí, ahorrar sí, si sí. utilizásemos el Divino Vallés. Sí, efectivamente. Bueno, te agradezco el reconocimiento porque desde que se constituyó Sanidad Pública, sí, el objetivo siempre ha sido, y te lo he comentado en los estudios muchas veces, nosotros pedimos cosas aportando documentación, aportando argumentos, aportando datos sólidos, que se nos podrán contrastar, pero también con datos, ¿no? Y efectivamente nosotros constatamos dos hechos muy importantes. El abandono de una infraestructura sanitaria que vale mucho dinero y que solamente por mantenerlo nos cuesta por lo menos 1 millón de euros cada año, que se dice pronto. Por ejemplo, solo en tributos estatales, autonómicos, municipales, etcétera, se gastan 100.000 euros todos los años. Eso es una constatación, un hecho. Otro hecho, la atención de los pacientes más vulnerables, en situación más desprotegida, está privatizada y está desamparada del sistema público, que como hemos demostrado en otras publicaciones, estas más sesudas, pues en general los sistemas privados son más caros, menos eficientes y tienen menos calidad. Bien, y eso nos cuesta entre 3 y 5 millones de euros todos los años. No nos salen las cuentas. Y dices, ¿y por qué no lo habéis dicho antes? Pues mira, nos ha pasado como a todos que esta pandemia nos está enseñando muchas cosas. Nos está enseñando que nuestros mayores están abandonados en España. Abandonados a su suerte. Cuando sean mayores y tendrán que ir, porque tendrán que ir muchos, tendremos, a una residencia, allá te las compongas, porque el Estado autonómico, el Estado central, decidió hace mucho tiempo que las residencias eran un lujo y que el que quisiera que la pagara y el que no pudiera, allá se las componga. Nosotros aportamos, entre la documentación que hoy le va a la consejera, que ya la conoce, aportamos cómo ha ido la evolución de las camas de residencias públicas y privadas a lo largo de los últimos años. Y resulta que crece mucho el mercado de las privadas y decrece prácticamente o se estanca en la oferta pública de camas de residencia. Desgraciadamente hay ancianos que tienen que ir a las residencias. Residencias que son un vulgar negocio, es un trus organizado, en el que se saca dinero, ganan dinero, nada de dinero los empleados que ahí trabajan, se hinchan de dinero los dueños y los pacientes se les trata pues como se les trata. Y no voy a utilizar calificativos porque desgraciadamente todos nosotros conocemos cómo son las residencias. Algunas peor y otras Eso te todavía iba a peor. decir, que En general, la calidad de las residencias en España es bastante mejorable, por no decir otra palabra más dura.
el ratio de cuidadores por paciente, que tiene unos mínimos exigidos vergonzosos, y eso es cuidar. Para cuidar a una persona mayor hace falta una persona que le cuide. No se puede cuidar solo, si no, no estaría allí. Y si una cuidadora, generalmente mujeres subempleadas, si una cuidadora tiene que cuidar simultáneamente a 10 pacientes o a 5, no les puede cuidar. Y no les puede dar de comer. Y no le puede limpiar cuando le hace falta. Y no puede llevarle al servicio cuando quiere. Y esto, desgraciadamente, sucede, vamos a decir que por lo menos en Castilla y León. Bien, luego pasa lo que ha pasado, claro. Y resulta que todos nos echamos las manos a la cabeza. ¿Pero y qué pasa con nuestros ancianos? ¿Pero qué está sucediendo? Bueno, pues está sucediendo que están abandonados de la mano de Dios. Y cuando necesitan ir a un hospital, que tiene que ser muy pocas veces, porque hay que procurar que una atención primaria suficiente pueda atenderles en su casa y con las ayudas de ayuda a domicilio o de los servicios propios de atención primaria domiciliarios. Cuando no se puede y tiene que ir a un hospital, esa persona mayor necesita el mayor y más exquisito de los cuidados, más que los de los agudos. Pero ¿sabes lo que pasa, Óscar? Y esto lo entiendes muy fácil. Estos pacientes no protestan. ¿Por qué? Porque por definición están desvalidos. Ya ni siquiera van a votar, ¿eh? Y esto es muy importante, el que no vayan a votar. Y necesitan cuidados también médicos especializados. En España hay una especialidad que es la geriatría. Se forman unos pocos geriatras, no muchos. Y resulta que no tienen trabajo en los hospitales. En un hospital general, como el UBU, no caben, por definición, pacientes de larga y media estancia. No conviene que estén allí. Incurren en un riesgo extra por estar allí. Necesitan un hospital adecuado para estos tipos de cuidados mínimos que se llaman. Un hospital que, como el nuestro de ahí arriba, no necesita ni que tenga un laboratorio de análisis, ni necesita unas grandes tecnologías, necesita personal, necesita habilitación para que los mayores y los terminales estén con sus familias. Fíjate qué importante es esto. Estén con sus familias. Es cuando más necesidad tienen de verse arropados por sus familias. Y en ese hospital que nos cerraron sin darnos explicaciones ninguna, la anterior junta, cuando abrió el hospital, el UBU, el hospital universitario, como se les reventó el presupuesto por todos los lados, pues empezaron a recortar y, por ejemplo, recortaron, aunque tenían presupuestado 2 veces y pagado, recortaron y no hicieron el ramal que une los 2 hospitales. Es decir, que la anterior junta consideraba que era necesario mantener funcionando el Divino Vallés. Nos lo escamoteó, no ha dado ninguna explicación a nadie. Yo no he oído jamás una explicación de por qué. Y esa comunicación nos permitiría que en un minuto un paciente o un médico consultor del otro hospital pudieran pasar del uno al otro y tendríamos un anexo en el complejo hospitalario de Burgos extraordinariamente necesario para la atención de estas circunstancias, sin contar con las cirugías de las que luego, si quieres, hablamos. Es decir, que se junta todo. ¿Y qué podría suponer a nivel de alivio el volver a abrir la puerta del Divino Valles? Pues mira, en el Divino Valles tenemos 8 quirófanos. Y la consejería nos ha dicho algunas veces que hemos hablado de esto, sí, pero no tenemos anestesistas. A ver, no hay anestesistas en Burgos y sí tiene anestesistas la medicina privada. No conozco conozco muy pocos médicos que cambiarían un contrato digno en la sanidad pública por uno eventual en una clínica privada. A ver si lo que tienen ustedes es una política de personal indecente, que de hecho se les van los profesionales porque las condiciones son muy malas.
No puede ser que un buen sistema como el que tenemos en España, en Castilla y León, pierda anestesistas que se vayan a la privada. Algo tiene que estar pasando. Algo tienen ustedes que estar haciendo mal. Entonces, como no tienen suficientes quirófanos o anestesistas o lo que sea, alquilamos, ¿sabéis? Lo conoce la gente, se alquila la clínica de Recoletas, allí van nuestros cirujanos a operar por las tardes, y esto nos está costando un dineral que no nos han querido decir en la consejería cuánto. A ver, tenemos un hospital con 240 camas que hay que arreglar un poquito. Efectivamente, nuestros terminales necesitan tener acompañantes, que les acompañen, que les asistan en esos momentos tan tremendos que los españoles hemos decidido que son muy importantes. Parecía que hasta ahora en las culturas mediterráneas la muerte se oscurece, se tapa, se oculta. A los niños no se les deja, no se habla nunca de esto. Ya no pasa lo mismo en nuestra cultura mediterránea. Se habla de la muerte, preocupa la muerte. A uno cada vez le da menos miedo morirse. Lo que le da pánico es morirse mal. Entonces, mucha gente quiere morirse en un hospital. Yo creo que es mucho mejor morirse en casa, por lo menos lo pienso ahora, pero cuando tenga que morirse en un hospital se quiere morir bien. Y ya la sociedad ha desbloqueado el tema incluso de la eutanasia, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de la muerte ya no es un tabú y nos interesa prepararnos para esa situación de la muerte. Ahí tenemos un hospital excedente que puede hacer geriatría, que no existe en Burgos, y tenemos algún especialista infrautilizado. Se puede hacer recuperación. Una cosa muy importante que para nosotros los sanitarios y sobre todo los médicos de familia es los ingresos sociosanitarios, personas que tienen que estar 10 o 15 días ingresados. No tanto porque tengan una enfermedad que requiera ingreso al hospital, sino por sus condiciones. Y que ahora depende de si hay cama o no. Como si esto, oiga, si yo tengo neumonía, depende de si hay cama o no, que me atiendan. Bueno, pues a estos, como no votan, hemos quedado, y que además no protestan, pues les hacen esto. Tenemos esa oportunidad, tenemos una oportunidad de oro. Tenemos una oportunidad de oro para resarcirnos de una injusticia indecente con esta provincia. Yo soy de Soria. En Soria hay un hospital geriátrico que funciona extraordinariamente en lo que sería el asimilable al hospital de aquí de Fuentebermeja, ¿sabes? Aquí el hospital de Fuentebermeja hace una labor que está bien, yo creo que eso ahora no está cuestionado. Y en Soria existe un hospital exactamente igual, que además por fuera son iguales, son los hospitales de la antigua ISNA que se dedicaron al principio a la tuberculosis y en el que está funcionando un sistema de geriatría muy bien desde hace muchos años. Yo lo pude comprobar con algún familiar. Burgos no. En Burgos, por los motivos que los políticos de turno tendrían que haber explicado, que no van a explicar y que no explicaron, pues se ha decidido que esto lo haga una empresa privada a la que se le está subvencionando, Óscar. Esto lo tenemos que aclarar porque ese convenio es una subvención encubierta. La gente tiene que saber que con el convenio el Hospital de San Juan de Dios paga los gastos corrientes. Es decir, el SACIL está pagando el funcionamiento de ese hospital, que es un hospital privado, que hace medicina privada y para la que tiene todas las bendiciones, ¿no? Bueno, pues eso lo está pagando este convenio, que está mal hecho, sin planificación ninguna, que está funcionando muy mal, se está usando mal y cuyos niveles de calidad, pues nuestros compañeros del hospital, del UBU, pues nos dicen que son bastante mejorables. Hay que reconocer que de manera que está todas las condiciones están ahí. Un hospital puede resultar inviable si no es a base de subvenciones. Bueno, eso, ¿y qué quieren que les diga yo como administración? Pues una empresa que si no es, pues que la gestione de otra manera, ¿no? ¿Qué pasaría si si a esta gente no les prorrogamos el contrato? Pues esto es otra cuestión. Hay una empresa privada que debe de tener camino y viabilidad fuera de que tengamos que estar pagando un precio de oro por unos servicios que nosotros tendríamos que hacer y haríamos mejor, porque
porque es manifiesto, ¿no? De manera que esta no es la cuestión. La cuestión es que tenemos que hacer atención sanitaria de primera calidad, no de segunda, a nuestros mayores, a nuestros crónicos, a nuestros pacientes terminales o en situación de cuidados paliativos, a nuestros pacientes recuperándose, y los tenemos que hacer con la misma calidad en un hospital que ya tenemos hecho ahí, que solo tiene que hacerse algunas modificaciones que nosotros calculamos que en menos de 2 años estarían amortizadas desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de la calidad, que estamos convencidos que no tendría color. Hemos hablado con la consejería reiteradamente y esta es una postura de fuerza, y así lo tienen que entender la consejería, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Nosotros hemos contemporizado, hemos mandado informes, hemos hablado y hasta aquí hemos llegado. Si no hay una solución, y no había una solución el viernes, encima ha surgido el tema muy oscuro del brote que ha habido allí, nosotros nos hemos plantado, hemos cortado la recogida de firmas y hemos dicho que a partir de ahora empezamos en tono de lucha. Y no vamos a cejar en esto. Acabo diciendo una cosa, porque algunos amigos míos estarán escandalizando cuando me oyen pedir un hospital. Soy médico de primaria, soy especialista en salud pública y sé, no porque lo haya inventado yo, que la lucha contra la enfermedad y la lucha por la salud se libra en la atención primaria. Es decir, atención primaria, más atención primaria y más atención primaria. Pero claro, es que alguna vez hay que ir al hospital. Y cuando vayamos al hospital necesitamos un excelente hospital de agudos, tenemos un buen hospital de agudos, pero queremos que sea nuestro, que no lo es. Y queremos un hospital de crónicos excelente para nuestros conciudadanos más desvalidos. Juan Antonio, se nos quedan muchos temas pendientes y de hecho has citado algunos, así que volveremos a hablar en un futuro no muy lejano del García Lorca o de cómo está la reversión del UBU, pero será otro día. Te agradezco de verdad que hayas estado una noche más con nosotros. Gracias, Juan Antonio Ayllón. Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición y saludos a los videntes.